Siempre que hay desigualdades construidas culturalmente, quienes destacan superando las dificultades tienen un último obstáculo, que es no terminar de creérselo. Pasa con los negros, pasa con los pobres, pasa sin duda alguna con las mujeres, que son el 50% de la población. Tu inteligencia y tu competencia te llevan hasta lugares de excelencia y luego te dices a ti misma, soy una impostora. Algo se rompe en algún momento y alguien quiere que eso se rompa de una manera voluntaria. Bush o Donald Trump o Rajoy no van a pasar a la historia por su fina inteligencia. Y lo que no parece es que nunca, quizá por ser hombres, hayan tenido la más mínima duda. Hola, soy Ángela. Vivo en la Comuna 3 de Medellín y tenemos 16 años mi hermano Andrés y yo. Somos lo que llaman comúnmente mellizos, siendo yo la mayor por 2 minutos de diferencia. Los dos estudiamos en el mismo kinder, luego fuimos a la escuela del barrio y lo mismo en el bachillerato. Yo me he destacado por tener mejores calificaciones. Mejor dicho, las cosas iban de maravilla. Todo era equitativo para los dos. El trato de mis padres para mi hermano y para mí era muy similar, pero desde que comenzó este año, en el que ambos estamos por terminar el bachillerato, he notado que las cosas han cambiado. Un día cuando volvía de hacer un mandado a la tienda, escuché por casualidad que mi mamá hablaba con alguien por teléfono y le decía: "No, definitivamente Jaime y yo estamos muy contentos porque Andrés quiere ser ingeniero. Sí, claro, se va a presentar a la de Antioquia, a la Nacional. Sí, mijita, estamos felices. Claro, los dos se gradúan este año. Adiós, gracias". ¿Quién? No, ¿para qué? Lo más seguro es que se enamore y se case rapidito. ¿Novio? No tiene. Pero ella es muy bonita y seguramente dentro de poquito se consigue uno. Ojalá sea un buen hombre. Pero a la semana siguiente, a la hora de la comida, cuando todos estaban en la mesa, les conté que en un mes eran los exámenes del ICFES. Mi papá y mi mamá se miraron y me preguntaron que si estaba pensando presentarlos. Les dije que era un requisito para poderme presentar a la universidad. Y mi mamá, muy asombrada, me preguntó que si es que pensaba seguir estudiando. La conversación se extendió cuando mi papá dijo que realmente no podía pagarnos a los dos, que haciendo cuentas, escasamente podía apoyar a Andrés, que quería ser ingeniero. Les conté que quería ser ingeniera civil, aunque nadie me lo había preguntado, y que ya había averiguado, y que con las notas que había tenido en todo el bachillerato, me podía postular a una beca, al menos de la mitad, y que para el resto hacía un préstamo que podía pagar una vez terminara la universidad, y que mi hermano también podía intentarlo. Mis padres me dijeron que si me creía muy liberada, pero les dije que no se trataba de eso, y les expliqué que yo tenía un proyecto de vida y quería hacerlo realidad, que en el colegio había aprendido que hay que luchar por lo que queremos y a lo que tenemos derecho, en este caso la educación. Sabemos que situaciones como esta se dan sobre todo porque aún continúan las mismas creencias culturales sobre lo que puede hacer un hombre o una mujer. Por ejemplo, que en mi casa consideraran que es más lógico apoyar a mi hermano para continuar sus estudios que a mí, porque yo me enamoraría y me casaría. Esto es una historia del pasado. Mi hermano y yo estamos buscando juntos las posibilidades de un crédito o de obtener una beca para acceder a la universidad. Estamos convencidos que tanto los hombres como las mujeres podemos hacer nuestros sueños realidad. Solo se requiere tener el deseo firme de querer hacerlo y tomar la iniciativa. Y de esta forma, cambiar el destino que nos tenían trazado, por imposiciones erróneas e injustas que culturalmente se han pasado de generación en generación respecto a qué pueden o no pueden hacer las mujeres o los hombres. Y que sería maravilloso que nuestras familias nos incentiven y apoyen en igualdad de condiciones. La discriminación de género es el trato diferente hacia una persona según su género. Por ejemplo, la marcada diferencia en los salarios de hombres y mujeres aun cuando ambos ocupan el mismo empleo. O también se nos niegan las oportunidades de crecimiento personal, profesional y laboral, o cuando somos violentadas por el hecho de ser mujeres. Equidad de género se refiere al principio de igualdad real, de derechos y deberes entre mujeres y hombres para lograr el acceso de las mujeres al mismo trato y oportunidades, para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Aquí en nuestro país, solo 3 mujeres presiden
consejos de administración del IBEX 35, la mujer más rica del mundo está en el puesto 14 de la revista Forbes. Y en la Academia Española, pese a los buenos resultados de las mujeres, un 40% de profesoras, un 20% de catedráticas y una sola rectora en 50 centros públicos. Para hablar del tema de hoy, el tema que nos convoca, tenemos el síndrome de la impostora, tenemos a 4 mujeres. Tenemos a Virginia Alonso, adjunta a la Dirección de Público. Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Tenemos a Mónica Melle, miembro ejecutiva de AMIT, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mónica. Nos acompaña Laura Casellas, coordinadora del equipo de prensa estatal de Podemos. Laura, muchísimas gracias. Y cierra la mesa Isabel Mastro Doménico, directora de la Agencia de Comunicación y de Género. Dejadme que empiece con una primera pregunta en un minuto. ¿Es el éxito profesional un punto de llegada, Virginia? Oh. Pues posiblemente no. O sea, yo creo que es el punto de partida, por lo menos para nosotras. O sea, para ellos posiblemente sí que es el de llegada, ¿no? Y es el de partida para nosotras porque cuando llegas a un puesto de responsabilidad es cuando empiezan a surgirte todas las dudas del mundo mundial y se empiezan a acumular los sentimientos de culpa, los que ya teníamos tradicionalmente antes de incorporarnos de una forma plena al mercado de trabajo y los que empezamos a acumular de nuevo, ¿no? O sea, porque empiezan a generarse nuevos sentimientos de culpa, ¿no? Y muchas dudas de si puedes ser madre y tener un puesto de responsabilidad y si puedes compatibilizar una vida privada con una vida profesional plena y entonces es solo un punto de partida, desgraciadamente, para nosotras. Mónica. Sí, yo más que un punto de partida veo que es un imposible muchas veces, ¿no? Porque se nos exige va a decir el doble, pero no el doble. Se nos exige 10 veces más que a un hombre, se nos mira con lupa. Tenemos que escuchar todavía en el mundo de la universidad, oye, tu compañero tendrá que crear una familia, tendrá que ser el primero profesor permanente. Nosotros, al mismo nivel de responsabilidad y de tareas y de avance profesional, tenemos que demostrar el doble y tenemos muchas veces que valer el doble, ¿no? Y como cometamos un error, somos criticadas en exceso, yo pienso. Entonces, es una situación de estrés que al final, pues yo no sé si ese es nuestro objetivo, pero a veces uno se para y piensa, pues no sé si compensa, porque efectivamente el compatibilizar también la vida personal, la vida profesional es muy complicado, no hay conciliación, hay unos estereotipos que están ahí, todavía a los niños se les regala el mecano porque han de ser ingenieros y se ve luego en los datos de estudiantes que tenemos en las universidades de ingeniería y de carreras técnicas que no se incrementa a pesar de que la mujer ha tenido acceso a la educación en igualdad que al hombre. Y luego pues vemos que efectivamente a las niñas pues pedagogía es la carrera de las niñas o pues las ciencias sociales o bueno pues hay carreras que son las que supuestamente medicina, en fin, enfermería, etcétera. Entonces eso es un problema porque es un hándicap, porque luego va a condicionar también pues el tema de la desigualdad de salario para los mismos puestos de trabajo, los sectores, etcétera. O sea, yo pienso que lo tenemos muy difícil todavía y que aunque se ha avanzado, me gustó el vídeo, ahora seguimos hablando, queda mucho por hacer. Estupendo. Laura. Yo creo que ni punto de partida ni punto de llegada, más bien un camino que permanentemente se está haciendo, ¿no? Efectivamente, para nosotras llegar a un puesto de responsabilidad tiene unas dificultades contextuales, pero tiene todas esas dificultades que nosotras mismas nos ponemos también y que nos hacen estar todo el tiempo pidiendo perdón, pidiendo permiso y dando muchas explicaciones. Claro. Cerramos contigo. El primer paso, bien sea de salida o de llegada, es creer que podemos y es romper precisamente todas esas barreras culturales. La educación diferenciada nos marca unos parámetros como mujeres dentro de la sociedad y el hecho de plantearnos que soy mujer, cuestionar nuestra condición de género y tomar la decisión de ir por el camino de lo que quiero y ir a buscarlo, es ese primer recorrido de llegada, de salida, es enfrentarnos con una sociedad, con un constructo cultural que nos marca, ¿no? Por lo general los hombres no perdemos mucho tiempo en pensar que estamos compitiendo con mujeres. No, porque no competís realmente.
Bueno, por eso digo, no lo dedicamos. Vosotras, en cambio, ¿habéis visto de alguna manera, habéis tenido presente al presentaros un puesto de trabajo, habéis reflexionado sobre la competencia con hombres? A ver, yo en mi experiencia, que llevo varios años estando en puestos directivos en medio de comunicación, me ha tocado sentarme en muchos consejos y en muchas reuniones yo sola, y sigue ocurriendo, o sea, rodeada de hombres, ¿no? Entonces, o sea, no ha sido tanto esa competencia para acceder a un puesto de trabajo, o al menos yo no he sido consciente de haber estado en ese nivel de competencia, pero sí en una competencia en el día a día y en la... Pero Virginia, en el día antes, cuando sabes que a lo mejor existe la posibilidad de acceder a un puesto y piensas quiénes son las personas que pueden acceder, un hombre difícilmente piensa a esa mujer, y cuando lo piensa, piensa en los peores términos posibles. Nunca va a pensar es más inteligente que yo, está mejor capacitada que yo, sino que va a pensar que a lo mejor indirectamente, ¿no?, va a buscar otro tipo de soluciones para quitarle ese puesto que le corresponde a él. Sí, posiblemente, yo insisto, o sea, yo no me he visto en esa tesitura, o sea, no me he tenido que ver, ¿no? O sea, pero sí que me he visto accediendo a puestos directivos y teniendo que escuchar a través de terceras personas que había llegado por hacerle una felación a mi jefe o por tirarle los trastos a no sé quién. O sea, yo eso lo he tenido que escuchar y lo he tenido que oír, ¿no? Entonces, en fin. ¿Y vosotras? Sí, yo lo que pienso es que lo que te comentaba, no competís con las mujeres porque realmente las mujeres tenemos muy difícil el acceso. En el mundo de la investigación, por ejemplo, pues todavía dirigir proyectos de investigación, pues los que dirigen los proyectos de investigación mayoritariamente son hombres y están los datos ahí. Catedráticos, ya lo has dicho, directores de decanos, no solo rectores, lo mismo. O sea, la mujer, bien sea porque muchas veces ella misma se retrae porque, bueno, pues no, la conciliación, digo, no está lograda, la tarea de la familia, la tarea de los hijos le corresponde a la mujer, tristemente, el hombre no se corresponsabiliza de eso y eso, claro, condiciona mucho la carrera, la proyección profesional. Y lo que venimos hablando del síndrome de la impostora, ¿funciona en todo esto? Es decir, esto que plantearon los psicólogos, ¿no?, hace ya 40 años largos, casi 50, ¿no?, ¿sigue funcionando como una realidad? Yo creo que funciona completamente, y en ese día antes que planteabas tú, Juan Carlos, ¿no?, de antes de una entrevista de trabajo, yo, por ejemplo, no he pensado esto de si estoy compitiendo con hombres, pero sí creo que es un día antes muy diferente. Creo que en nuestro día antes es donde aparecen todas esas inseguridades, todas esas sensaciones, ¿no?, de que siempre habrá alguien que lo haga mejor, de que en realidad, bueno, tú no estás capacitada para eso, a lo que te estás presentando y demás, que no estoy segura de que sea igual en el día antes de un hombre, que quizá tenga más fácil el sentir, bueno, yo lo valgo para este puesto y si no me lo dan será porque no se enteran, ¿no? Sí, fíjate que a mí, por ejemplo, me ha pasado como directora de una empresa que presento proyectos y compito en determinadas ocasiones con proyectos que presentan hombres. Muchas veces incluso reviso mucho más el trabajo que voy a presentar porque tengo la duda de si el trabajo que estoy presentando no puede, vaya a fallar en condiciones con respecto a lo que presenta mi competidor, ¿no? A diferencia cuando se trabaja con una red de mujeres. Eso sí cambia el panorama. Con red de mujeres. Tenemos al otro lado de la línea una diputada del Parlamento Español, Sofía Castañón. Buenas noches. Buenas noches. Sofía, síndrome de la impostora en la política, ¿funciona? Sí, yo creo que funciona totalmente, que funciona tanto en la política institucional y en la Cámara del Congreso, sin ir más lejos, y funciona también en cualquier participación política que quieras hacer. Estaba acordándome de un compañero cuando yo pertenecía al Consejo Ciudadano Decisión, y un compañero sindicalista totalmente reconocido y valorado y admirado, que me reprochaba siempre que cuando iba al Consejo Ciudadano iba sin mi hijo y decía, bueno, ¿y con quién está? Con el padre, ¿no? Y entonces me decía, muy bonito con el padre. Y sin embargo un día tuve que llevarlo conmigo porque no tenía con quién dejarlo y me decía, bueno, ¿qué hace un niño aquí? Y me dejaba muy claro que en realidad lo que no tenía él nada, no era nada su intención, es que yo estuviera ahí, porque ni yo podía dejar al hijo para ir al Consejo Ciudadano, ni tampoco podía llevarlo. Por lo tanto, la intrusa ahí estaba siendo yo. Y la institución esto lo magnifica mucho más, porque se viste al final un poco de caras de mujeres, pero no cambia sus dinámicas patriarcales que están totalmente asentadas en la propia construcción del edificio. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Hoy, Sofía, más que hablar de la discriminación, porque es tan evidente,
queríamos enfocarlo desde ese punto de vista, de ese síndrome, ¿no? Desde esa mujer que llega a algún sitio y encima se siente mal. Claro, es que como la discriminación está ahí, empiezas tú por discriminarte a ti misma. Es esto que decía Adrienne Rich también, ¿no? Que al final eres tú misma la primera que coloca incluso la sombra de duda. Empiezas a preguntarte por qué estás ahí, si estás ahí por cuotas, si estás ahí porque incluso en un concepto que a veces no verbalizamos siquiera, hay que hacer bonito y hay que demostrar diversidad y pluralidad, ¿no? Y que no estás por mérito y eres la primera que experimenta eso, porque toda la discriminación y toda la mirada diferenciadora que hay afuera te acaba construyendo también y te acaba poniendo a ti misma en duda. Y yo creo que en la política esto pasa. Si eres mujer, si eres joven, si además vienes de un espacio que no se ha vinculado tanto a la política como puede ser en mi caso el activismo cultural, esto opera muchísimo, hasta el punto de que no confías en tus propias decisiones y consideras que siempre estás ahí de prestado. Y creo que en la política representativa de prestado estamos todas y todos por igual. Queremos referirnos a las mujeres que hacen poesía. Queremos dar un paso más allá y hablamos de poetisas, y insistís, no, poetas, ¿no? Como una manera de decir, no me inventes categorías que en el fondo me siguen poniendo de lado. Bueno, el origen de la palabra, de hecho, está totalmente connotado, parte con una connotación peyorativa, porque mucho antes de eso se decía poeta para hablar de las mujeres que escribían poesía, y poetisa pues aparece por primera vez en el siglo XVIII en el Diccionario de Autoridades, y viene ya directamente con esa connotación negativa. Claro, se va arrastrando y sobre todo a mí lo que me interesa más, aparte que poeta yo creo que permite ocupar el mismo espacio, que es de lo que se trata, me interesa más la insistencia. Cuando hay alguien que no quiere ser nombrada de determinada manera, que te digan que la norma te obliga a nombrarte así. Porque eso me parece bastante sospechoso. ¿Sirve de algo que haya mujeres como la presidenta del Parlamento? Depende de sus formas. Sirve en parte, sirve siempre porque, quiero decir, sean mujeres con ideas feministas o con ideas machistas, sean mujeres válidas o no sean válidas, el caso es que por derecho tiene que haber una representación justa y somos la mitad de la población. O sea que sí, ahí sirve. Otra cosa es hasta qué punto podemos considerar que por el hecho de que haya mujeres está todo el camino hecho a tener una sociedad igualitaria. Y eso no es verdad. Y un ejemplo, yo creo, para eso interseccional y maravilloso es Condoleezza Rice. Ya. Bueno, ejemplo, Sofía, que no sirve, ¿no? Que sabemos que te tienes que meter una reunión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas. Te he medio interrumpido. Isabel, decías que las redes de mujeres pueden ayudar, ¿no?, a paliar este síndrome. Sí, porque al final uno de los trabajos que hacemos cuando trabajamos entre mujeres es empoderarnos. Eso es fundamental. Cuando entre nosotras potenciamos el trabajo que hacen las compañeras, empezamos a romper todas esas estructuras culturales que nos han educado para pensar que me tengo que casar y no voy a estudiar una carrera, o que no voy a poder ser la directora de un medio, o que no voy a poder llevar la comunicación de un partido político o dirigir una investigación de una universidad. Empezamos a dar pasos, ¿no? Eso, o sea, para mí las redes de mujeres tienen funciones muy diversas, pero a nivel laboral eso es una de las que a mí personalmente me han beneficiado muchísimo. En esa dirección, sí, Virginia, ¿quieres plantear? Sí, ¿no? En esa línea, en la Casa Blanca hace un tiempo se comentó que las mujeres que trabajaban allí se habían puesto de acuerdo para defenderse de alguna forma las unas a las otras, ¿no? Y cuando estaban en reuniones y una decía algo o proponía algo, se ponían de acuerdo para que otra de ellas reforzara lo que había dicho la anterior, y de esa forma evitar que los hombres se apropiaran de lo que estaban diciendo ellas, que esto es un clásico. O sea, tú dices algo en una reunión, a ti nadie te oye, pero automáticamente lo que tú has dicho es propiedad de todos los demás, menos tuya. O sea, que eso sí que me parece que es un ejemplo muy claro de lo que comenta Isabel, ¿no? O sea, yo pienso que efectivamente el apoyo entre nosotras es fundamental para quitarnos esos miedos, ¿no? Y luego las leyes también han sido fundamentales, ¿no? En nuestro país yo creo que han sido importantes, aunque no se cumplen muchas de ellas, y también hay que denunciarlo y hay que estar ahí, porque estas reivindicaciones se avanza muy despacio y se retrocede, y el problema es que los hombres no ceden su espacio. O sea, el problema es que tenemos una sociedad en la que los hombres han ocupado el poder económico, el poder político, todos los poderes, y entonces es muy difícil que quieran ceder ese espacio. Entonces, el que haya, por ejemplo, una ley que
posibilite que en la mitad del Parlamento sean mujeres, porque somos la mitad de la sociedad, me parece bien. Pero históricamente... El que las empresas, por ejemplo, apliquen planes de igualdad es fundamental, pero es que eso hay que perseguirlo, porque luego lo que ocurre es que no hay inspección, ni nadie que no conozco mire. ningún caso donde alguien que tenga un privilegio lo ceda gustosamente al que sustancia ese privilegio sobre sus espaldas. No ha existido nunca. Nunca. Es decir, que nadie se levanta y dice que viene dormido, voy a conceder la jornada laboral de 8 horas. No suele ser así. Virginia, ¿querías decir? Sí, quería decir que efectivamente eso tiene que ser así, pero esto al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, porque aunque, digamos, el 50% del Parlamento van a ser mujeres o instauremos cuotas en las empresas, al final lo que no podemos perder de vista, y va a ser así por muchos años, y es una de las dificultades con las que nos encontramos, es que el sistema del mercado de trabajo está construido por hombres y para hombres, y eso a nosotras nos excluye, aunque estemos dentro, nos excluye, o sea, y nos hace sentir culpables sistemáticamente por cualquier cosa que hagamos. O sea, por eso nosotras, cuando somos madres y estamos trabajando en este sistema laboral pensado por hombres y para hombres, está perfectamente pensado. O sea, porque claro, a nosotras... El empoderamiento de la mujer, que la mujer tome el poder y pueda tomar decisiones para las mujeres. También en el ámbito de la investigación, porque no se investiga igual una mujer que un hombre. Entonces, ese aporte de la mujer es fundamental en todo en la vida. Ahora entramos en ello. Laura, sí. En la línea de lo que decía Virginia, los entornos en los que nos movemos están muy pensados y como decía también Sofía, para decirnos todo el rato tú no perteneces aquí, ¿no? Ese falso neutral que nos sirve de baremo siempre es masculino, siempre es de un hombre. El traje con corbata sería la representación gráfica de esto, en el que todo lo que se desajuste de ahí ya no es lo que estaba previsto y por tanto tiene que estar batallando en tanto que excepción. Y estar batallando en tanto que excepción es lo que nos lleva a esa hiperexigencia, a que cada pequeño error sea una especie de enmienda a la totalidad, ¿no? Y en ese sentido, y pasando también a la colectivización de estas cuestiones, yo creo que es importante hablarlo y ponerle nombre. A mí me hace gracia, ¿no?, que exista este nombre de síndrome de la impostora. Yo la primera vez que lo oí me ayudó mucho, igual que tantos conceptos en el feminismo, en la medida en la que te ayudan a ver que si no solo te ocurre a ti, debe ser estructural, ¿no? Igual que cuando ves que esas mismas inseguridades que te ocurren y esa misma sensación de estar donde no debes, cuando la ves en mujeres valiosísimas que tienes cerca, ¿no?, y que admiras y que dices, pero tú con el trabajo inmenso que estás haciendo y que yo te estoy viendo, ¿cómo me puedes decir que te sientes así? Reconocerse en eso y verlo como colectivo también es un modo de empezar a poner... Habéis planteado una cuestión... Apoyamos, a veces tampoco nos apoyamos. Eso ¿Cómo también... estás de empoderada? No, pero... No pinta nada. Habla. No, que es triste, porque a veces entre nosotras mismas no somos igual que los hombres. Por eso es muy importante las redes y las asociaciones, porque los hombres tienden a apoyarse mucho más, tienden a... Códigos compartidos. Sí. Ahora entramos en eso. Déjame que os haga una pregunta previa. Al final somos peores. Ahora quiero que entremos a eso, pero déjame que os haga una pregunta previa. Habéis hablado de las listas cremallera, pero al mismo tiempo, cuando estás en un puesto por la cremallera, puede hacerte pensar que no tienes que estar ahí. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Estamos a favor o estamos en contra? Hombre, yo pienso que lo que hay que hacer es elegir a los mejores. Vamos a pedir la palabra para que podamos ordenar un poco el debate. ¿Quieres hablar tú? Venga, dale. Muy brevemente, yo pienso que hay que elegir a los mejores, pero es que las mejores también están en el ámbito de la mujer. ¿Pero cremalleras sí o no? Sí, pero hay mujeres buenísimas, valiosísimas. Lo que no podemos es... que no sean, pero no solo en las mujeres, en los hombres también. O sea, yo es que creo que ha de primar el mérito y la capacidad. Y entonces, si hay hombres más preparados que mujeres, ¿tú no estarías a favor de que existieran listas cremalleras? Es que hay mujeres preparadas, y muy preparadas, y más preparadas, y tú lo sabes, porque en la universidad los mejores expedientes son mujeres. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Si son los mejores expedientes las mujeres... Pero necesitamos herramientas para intentar transformar eso en cosas concretas. Y eso la pregunta es muy clara. ¿Estamos a favor de las listas cremalleras? Hombre, yo creo que es un avance. Es que si no existiera eso, tú mismo lo has dicho, los hombres no ceden su poder. ¿Tú sí que estarías a favor, Virginia? Claro que sí. ¿También? Como instrumento, por supuesto que Como sí. instrumento, Sí, tú, o sea, que estaréis... A mí hay una imagen que siempre me gusta cuando estamos hablando de esto, que es un meme que circula mucho por las redes, y es una carrera en la que está un hombre en uno de los carriles con su traje y su maletín, y en el carril de al lado está una mujer que tiene una serie de púas, de pinchos, de vallas, un pozo, un cocodrilo,
y la meta está en el mismo punto, ¿no? Es decir, él tiene un terreno plano y nosotras tenemos que pasar todas esas dificultades. Poner una ley de cuotas o poner unas listas cremallera lo que hace es aplanar el terreno, claro, porque tenemos que llegar en igualdad de condiciones. ¿Laura? Yo, por ejemplo, si no hubiera existido la exigencia de la paridad, no habría dado muchos pasos que he dado en política, porque los he dado porque en iguales condiciones se decía, bueno, mejor una mujer porque necesitamos paridad para este órgano, necesitamos paridad para esta cuestión. Si no, yo siempre pensaba que había un hombre que lo hacía mejor y que era quien tenía que estar. ¿Virginia? Decías antes, ¿no? Si al final nos vamos a sentir peor, o sea, si formamos parte de esas listas cremallera, ¿no? Yo creo que nos sentimos mal en cualquiera de los casos, con lo cual, adelante, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. Pero una vez estamos allí, que no nos lo pongan difícil. A mí me molesta mucho y me ocurre a veces también, ¿no? Pues cuando voy a acceder a un puesto de trabajo y tal, y siempre hay la coletilla. Y además el hecho de que seas mujer, como que queda muy bien, ¿no? O sea, no te lo dice nadie así, pero es como, jo, qué bien va a quedar que yo tenga en mi equipo, ¿no? A mí me ha pasado, o sea, estar en eventos y tal y decir, ¿dónde está Virginia? Tal, que se ponga en la foto, o sea, que se ponga en la foto porque, claro, qué bien queda tener una mujer en el equipo directivo, ¿no? Las ganas que te entran es de retirarte, ¿no? Y de decir, mira, yo no salgo en las fotos y yo no soy un muñeco, ¿no? Pero también sé que si no haces eso, o sea, al final dejas de visibilizar una realidad que es importante para que otras también vean que, bueno, que ahí estamos, ¿no? Esa es otra parte que es fundamental y es quienes llegan a los órganos de decisión, a los cargos de poder, acordarse que tienen otras mujeres que están desde abajo, que empujan también y no permitir que se siga perpetuando, porque ya de hecho hay un vacío grande entre las mujeres que han subido los cargos directivos y las que se han quedado en las primeras planas de administración de las empresas, claro, ¿no? Y como al final el modelo de liderazgo que se está ejerciendo, porque al final era el liderazgo que se tenía y que en la mayoría de los casos se copió, era un liderazgo patriarcalizado, entonces ellas se han quedado ahí. Cuando las mujeres que suben tienen conciencia de género, empujan a las que vienen y al final se regulan las situaciones, pero si la mujer que sube no tiene esa conciencia y ejerce un modelo de liderazgo desde el modelo patriarcal, lo que hace es seguir a repetir el mismo modelo y las mujeres que están debajo suyo se siguen quedando ahí. Eso es tan cierto que, fíjate, los permisos de paternidad, por ejemplo, que hay una ley, como es voluntaria, pues solo lo ha pedido un 10%. Claro, pero es que lo que ocurre es que los hombres que lo piden, al final es que están asumiendo supuestamente el rol de la mujer y entonces empiezan a tener las mismas trabas para su promoción que tenían las mujeres. Entonces, por eso no lo cogen, porque al final reproducimos, ¿no? O sea, lo que tú has dicho es verdad, hay mujeres que asumen puestos de responsabilidad y asumen comportamientos absolutamente masculinos. Y entonces, claro, eso no es bueno. Igual que lo otro, que hombres que al final, claro, por coger el permiso de paternidad tienen las mismas trabas que tienen las mujeres. Entonces, claro, al final, ¿esto cómo se arregle? Pues con obligación. La lógica de todo lo que está diciendo es que hay alguien que se siente fuerte y alguien que se siente débil. Por eso planteaba antes que puede ser un blanco sobre un negro, un rico sobre un pobre, una mayor sobre un joven, un hombre sobre una mujer, un heterosexual sobre un homosexual. Es decir, siempre hay una imputación de cierta debilidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tiene que ver con esas lógicas, porque no me gustaría que entráramos tampoco en esencialismos, ¿no? De que por estar que hubiera unos modos de hacer de mujeres y unos modos de hacer de hombres. Bueno, tenemos unos modos de liderazgo que tienen que ver con el capitalismo, que tienen que ver con las jerarquías, que tienen que ver con una serie de cosas. Y sí es cierto que dentro de ese modelo de arribas y abajos y de poder y de debilidad, cuando alguien viene de la situación de debilidad, es más difícil que la reproduzca cuando tiene el poder. Esto sí creo que ocurre. Y es en esa medida en la que yo creo que las mujeres con conciencia de género, como en cualquiera otra de las situaciones que tú mencionabas, Juan Carlos, cuando hay conciencia de esa dificultad, se tiende luego a facilitar a los que vienen después, ¿no? A liderar de otra manera, a hacer las cosas de otro modo. Y además, por otro lado, con esa hiperexigencia y con ese tener que estar demostrando todo el tiempo por qué estamos ahí y por qué merecemos estarlo, ocurre también que se hace un trabajo que puede acabar siendo de mucha mayor excelencia, porque allí donde un hombre lanza una opinión
por su validez de ser su propia opinión, nosotras seguramente nos lo habremos preparado muchísimo, habremos estudiado, habremos llevado esa hiperexigencia a un funcionamiento también diferente, ¿no? Siempre planteo, bueno, Virginia, si quieres... Sí, no, justo en la línea de lo que comentas, ¿no? Yo me pregunto muchas veces por qué en las tertulias de la tele casi todos son hombres, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión de que es porque son muchísimo más atrevidos que nosotras. O sea, a mí me ocurre, a mí me han llamado a veces para participar en tertulias y he dicho, yo es que de ese tema no tengo ni idea, o sea, yo no puedo hablar de eso porque no lo domino, pero francamente dudo mucho que todos los señores que salen en las tertulias de la tele dominen absolutamente todos los temas de los que hablan, ¿no? Pero posiblemente si nos llaman a nosotras diremos, yo no tengo ese conocimiento y por tanto no me voy a exponer de esa manera, ¿no? Se le leen menos la obscenidad a un hombre, ¿no? Un hombre no se cuestiona que no sea su puesto, ¿no? Bueno, en cambio, es que a los hombres se les tanto, puede enseña, equivocarse. perdón, por lo que te toca, ¿no? Desde que son pequeños a exhibirse como pavos reales, ¿no? Claro. Y a nosotras a lo que se nos enseña es a ser apocadas, a avergonzarnos, a ser muy modositas, o sea, y cuidado, porque claro, luego te encuentras en una empresa, un ejecutivo agresivo es el que hace su trabajo, y una mujer que es una ejecutiva agresiva es una hija de puta. Bueno, claro. y es y le falta que le echen un buen polvo, o sea, y ya entramos en otra serie de comentarios. Privada, o sea, la esfera privada Claro. de siempre ha sido el ámbito de la mujer y la esfera pública el ámbito de desarrollo del hombre, efectivamente. Entonces, esto es un problema porque, claro, además me preocupan mucho los jóvenes y las jóvenes, porque ellos, no lo terminan de ver. Porque en la educación, afortunadamente, no hay mucha discriminación cuando están estudiando y al contrario, son mejores, son más brillantes las chicas. Claro, luego cuando ya se incorporan al mercado laboral es cuando empiezan a sufrir en sus propias carnes lo que es la realidad, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema porque ya culturalmente en la formación pues no lo quieren ver, no lo han visto y entonces no se han organizado y lo hacen luego más tarde. Entonces, claro, así no se avanza, porque es muy importante. Yo veo fundamental el empoderamiento de la mujer a través de redes y en asociaciones. Yo por eso estamos en la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, porque la discriminación positiva es fundamental. Las comisiones de evaluación han de ser paritarias, porque si no los hombres van a tender a primar a los hombres, y es que los datos están ahí. Entonces, esto hay que avanzar, hay que poner medidas que obliguen a que esa igualdad sea real. Es como si la normalidad fuera masculina, ¿no? Haciendo la última edición del libro de la transición que escribí, me llené de bochorno a darme cuenta de que las 5 ediciones anteriores no había metido un capítulo sobre las mujeres en la transición. Y no lo había hecho por dos cosas. Una, porque en todo lo que había leído estaban ausentes. Y por tanto, ni siquiera yo lo había identificado. Las mujeres habíais hecho las luchas por la amnistía, estabais en la puerta de los penales pidiendo la liberación de los presos, y cuando en la última amnistía, en el año 77, salen incluso presos con delitos de sangre, se quedan dentro de la cárcel las mujeres adúlteras, prostitutas y abortistas. Y nadie plantea nada porque la revolución también es masculina, porque la hacen los obreros, que son hombres, y por tanto quedáis fuera de foco. Y no solamente eso, sino que un elemento esencial de la construcción de la transición, que son las asociaciones de vecinos articuladas por mujeres, convocadas por mujeres, sostenidas por mujeres, pero siempre, invariablemente, la portavocía la tenía un hombre. De manera que esa invisibilidad hace que cuando una mujer emerge parezca que es un alien, ¿no? Parezca que es alguien externo. Y hablando de aliens, no hay más alien que cuando en un mundo de hombres, como es el cine, aparece una mujer. Paula Artiz, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí hablando del síndrome, ¿no? De las mujeres que llegan al éxito y por si no hubieran tenido pocos obstáculos empiezan a dudar de sí mismas. ¿Ocurre así? Ocurre así. Te diría que prácticamente todo el tiempo y en la mayoría de los casos, no te diré que siempre, pero en muchos momentos del proceso. Y en esto hablo por mí misma y hablo por todas las compañeras con las que trabajo y con las que compartimos experiencias y proyectos, donde, bueno, pues en el cine, y eso podría ser extrapolable a cualquiera de los discursos artísticos, culturales, académicos, teóricos, por hablar desde el ámbito de la creación y de la academia o de lo académico, o de la enseñanza, que es donde yo me muevo, siempre
hay una duda permanente, una puesta en cuestión de ti misma y una sensación, es un proceso psicológico que a mí me interesa mucho y sobre el que me interesa escribir, porque es un proceso en el que nosotras mismas, por las bases educativas que hemos tenido, las latentes, no quizá las directas en estos momentos, sí que las ha habido, pero las más latentes, las más sutiles, nos empujan a un proceso permanente de autocuestionamiento, autoexigencia bestial, que además, por definición, cree que tú nunca tienes el criterio correcto. Que siempre, si además viene un hombre y establece el criterio con más seguridad y con más aplomo, ese va a ser el correcto. Eso aplicado a cualquier cosa. Entonces, claro, son unos procesos de, pues bueno, en el fondo de boicoteo y autoboicoteo terribles con el que tenemos que ser muy conscientes y trabajarnos para luchar contra él. También en el mundo del arte, en el mundo del cine en concreto, ¿esto es identificable? Totalmente, totalmente. Yo, como experiencias personales, me acuerdo las primeras veces que yo dirigía un equipo, que todo el equipo era masculino, las primeras veces que yo hacía cortometrajes, porque entre los ámbitos técnicos todavía es más difícil encontrar mujeres, entre otras cosas por esta cuestión del síndrome de la impostora. Es muy difícil encontrar una directora de fotografía, una jefa de sonido, las hay, y muy buenas, pero es difícil encontrarlas. En las reuniones de equipo donde se establecen los criterios técnicos, pero también de inversión económica, humana, etcétera, y los criterios, los discursos creativos, incluso aunque tú seas la jefa de equipo, tu criterio se queda como in albis, se queda en un estado de puesta en cuestión, en el que tú tienes que, o necesitas, o también te exigen de alguna manera, porque si no tampoco nosotras lo haríamos, argumentarlo de manera muy férrea y con muchos puntos y de una manera sobre trabajada, sobre articulada, un sobreesfuerzo tremendo, que para que tu criterio quede ahí. O sea, yo qué sé, yo me acuerdo del primer corto que yo rodé, que era un equipo de 25 personas con los 5 o 6 jefes de equipo. Y hubo un momento en que estaban discutiendo todos y yo me salí de la reunión. Y vino a buscarme el ayudante de dirección, que es uno de mis grandes amigos, y me dice, entra ahí. Digo, pero no te has dado cuenta que me he salido. Y da igual que la discusión no ha variado, cuando en última instancia el criterio único final es el del director en un rodaje, ¿no? En este caso. Pero sí, este tipo de situaciones se dan permanentemente. Hay, Paula, algo que tiene que ver con la visibilidad. Quería preguntarte si esa visibilidad no tiene también que ver con que las mujeres no se quieren hacer visibles. Es decir, yo me siento culpable muchas veces cuando pienso en hombres para cosas y me salen solamente nombres de hombres. Y tiene que ver esa visibilidad y esa vocación por el segundo plano o por esa invisibilidad, este síndrome del que estáis hablando, del que estamos hablando hoy, el síndrome de la impostora, que, como os digo, creo que está construido desde las raíces más sutiles de nuestra conciencia, de nuestra educación, en lo que es difícil controlar y será difícil cambiar, y por eso hay que hacer un esfuerzo, que es el hecho de que las mujeres nunca quieren estar en primer término, nunca quieren alzar la voz y establecer de manera categórica, de una manera con esas formas que también se identifican con lo masculino, que se identifican con establecer estructuralmente y de manera visible y férrea las pautas a seguir o bueno, los criterios a seguir o en cada momento la voz fuerte que sea necesaria. Si se hace de una manera, de unas formas que se asimilan a lo femenino, de una manera más integrada, más sutil, más flexible, entonces es como que esa visibilidad se hace más difícil y enseguida otra vez las mujeres vuelven a pasar al segundo término, ya fuera de foco, ¿no? Y sí, eso ocurre, y ocurre en cualquier cuestión. Ocurre desde, pues eso, desde lo artístico, que esto lo podíamos ejemplificar con planos en sí mismos de películas, de cómo las mujeres pasan a segundo término técnicamente, visualmente, hasta los planos sociales, filosóficos, etcétera. No molestar, me resulta más fácil imaginar a un padre diciendo ese hijo es obra mía, a una madre diciendo este hijo, esta hija es obra mía, ¿no? La madre como que está contenta, creo ¿no? que tiene más derecho a decirlo la madre a un nivel más material incluso, ¿no? Y fisiológico.
Bueno, Paula, pues muchísimas gracias y te hemos interrumpido también de un rodaje. Agradecidos y hasta muy prontito. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hasta ahora. Escuchaba recientemente, fijaos que me llama la atención los influencers, ¿no? Es decir, gente que está en YouTube o gente que está en estas nuevas redes sociales, y se repite otra vez que, por ejemplo, gente con mucha influencia, que tienen grandes números de seguidores, en moda, por ejemplo, o en maneras de vestir, en cambio, en formas de pensar, vuelven a ser otra vez hombres. Pero fíjate que hay un elemento importante. Con el tema de influencers, youtubers, hay un modelo del cual no se habló desde el principio que aparece este fenómeno, y es: los youtubers son personajes que se ponen a grabarse cuando están desarrollando los juegos y descubren los trucos para pasar determinados niveles que nadie podía encontrar. Ese es el punto fuerte. Había mujeres muy fuertes ahí, porque las mujeres también estamos en los videojuegos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron tan visibles? Porque inmediatamente empezaron a verse, el ataque machista fue claro, y muchas de ellas tuvieron que cerrar sus canales. Entonces, ¿te consta que ha habido mujeres youtubers que han tenido que cerrar los canales por los ataques? Sí. En Estados Unidos hay 2 o 3 perfiles que son muy conocidos, que se han mantenido en Twitter. Ahora mismo no recuerdo sus nombres, pero vamos, si buscas la historia de las principales youtubers, las encuentras. Y en España también. De todas las formas, este tema está cambiando bastante, porque se evidencia que las mayores prescriptoras y compradoras vía online, por ejemplo, y usando también pues influencers, youtubers, etcétera, son mujeres. Entonces, las empresas, de ropa, de manera de vestir, pero no de ideas. De ideas no quizá de lectura de libros. De ideas no, pero de consumo el 80%. Entonces, las empresas ahora mismo sí que están dándose cuenta que es importante efectivamente el cuidar esto, porque son las que deciden las compras, ¿no? Y entonces, por intereses comerciales, pues... ¿No te convierte en la madre que te dice cómo tienes que vestir, qué tienes que usar, cómo tienes que comportarte en términos externos, pero no internos? Mientras que eso se reserva a hombres. No sé si es claramente pero un avance, no sé cómo lo veis vosotras. Hombre, a ver, en el fenómeno de los youtubers tampoco creo que a través de los youtubers a los chavales que ven todo esto, vamos, les conforme el pensamiento, ¿no? O sea, espero que no les conforme el pensamiento de los youtubers. Pero o sea, lo que está claro es que las mujeres, o sea, cuando damos el paso a la esfera pública, estamos muchísimo más expuestas que vosotros. O sea, yo recuerdo un caso muy concreto que creo que es enormemente significativo. Jill Abramson, una mujer, fue la primera directora mujer del New York Times. Bueno, pues ella tuvo una bronca un día en su despacho, dentro del despacho, con un subdirector, ¿vale? Que era un señor grandote, negro y tal, ¿no? Entonces la pelea, la discusión fue a voces y el subdirector salió del despacho y dio un puñetazo contra la pared, ¿vale? Del señor se dijo algo, se dijo, y este tío, o sea, que coge y da un puñetazo, ¿cómo se puede ser tan maleducado, tan bruto, tan lo que sea? No, es que tiene un carácter, Jill Abramson, que es insostenible, o sea, porque claro, no se puede tener ese carácter. Yo, que llevo trabajando en periódicos toda la vida, vamos, yo no he visto todavía un director que vaya haciéndote mimitos por las redacciones, ¿no? El siguiente director del New York Times, cuando destituyeron a Jill Abramson, fue el señor que dio el puñetazo en la pared. ¿Laura? Hay algo que tiene que ver con esto y también con lo que decía Paula, estaba pensando cuando la escuchaba, y también con lo que tú comentabas de tu libro de la transición. Las voces legitimadas y las historias que cuentan, ¿no? Esas voces legitimadas y esas historias que cuentan son las de los hombres. Igual que, por ejemplo, en la novela, cuando tenemos una historia occidental, esa parece ser la gran historia, y cuando tenemos una historia africana, es la historia pintoresca de algo que solo ocurre allí, ¿no? Es otra vez cuál es el baremo de neutralidad y el baremo de verdad, y eso viene marcado por voces masculinas. En ese sentido, con los temas de creación, y lo pensaba cuando hablaba Paula, siempre tienes la sensación de que te están diciendo de algún modo, eres buena para ser mujer. Os parecerá mentira, pero casi nos hemos comido el tiempo. Déjame que os pregunte cosas concretas. 30 segundos. Sí, en la línea de lo que tú dices, las voces de quien cuenta son fundamentales. Esta semana se constituyó un grupo de trabajo para revisar el tema de los contenidos con perspectiva de género en la televisión pública española, y uno de los temas que se puso sobre la mesa es que el comité que evalúa
a quién se otorgan los presupuestos para hacer películas está conformado solo por hombres. Entonces, estos hombres, cuando evalúan los contenidos de las películas, los guiones, no tienen la perspectiva que puede tener una mujer a la hora de decir, pues mira, quiero que ahora la historia la cuente una mujer. Pregunta concreta, ¿conocéis mujeres competentes que no hayan aceptado un puesto porque han pensado que no estaban lo suficientemente capacitadas? Sí. Contadme brevemente. Varias, pero bueno, ese síndrome existe efectivamente. Saben que van a ser muy expuestas, que se va a exigir ser 10 o más de 10 pero, por ejemplo, en todo. ¿en un puesto de la universidad? O en... Sí, en puestos de la universidad, en puestos de la universidad, en puestos del Consejo de Investigaciones Científicas, en puestos de la administración también. Conozco gente para puestos directivos en la administración. Y bueno, y también pues muchas veces por este síndrome y por la renuncia, porque realmente al final el esfuerzo que tiene que hacer una mujer es muchísimo mayor. Entonces, al final, claro, hay mujeres que a lo mejor deciden que no les compensa y es un error, error. ¿Conocéis casos? En la política todo el rato. ¿No? Muchísimas compañeras muy competentes, muy válidas y que harían un trabajo excelente y que no dan el paso de la visibilidad, el paso de la representación porque consideran que no pueden hacerlo. Yo también conozco casos y además empezando por mí misma. O sea, yo he renunciado a coger otro tipo de puestos por considerar que no estaba lo suficientemente preparada y una headhunter que me estaba ofreciendo un puesto le dije, no, yo es que mira, yo eso que me estás proponiendo yo no lo he hecho nunca, yo creo que no estoy capacitada y me dijo, eso solo lo decimos las mujeres, un hombre nunca diría esto. No crean ustedes que es fácil ser hombre hoy aquí, en esta mesa. Te lo hemos puesto fácil. ¿Conocéis impostores hombres? Sí, muchos. Gente que aparenta, pero en el fondo nada de nada. Sí. Vamos a ver, en el ámbito de la comunicación hay muchísimos y mujeres muy válidas que no han accedido a esos lugares que ocupan ellos precisamente porque o tienen el techo de hormigón que no les permite acceder y ese síndrome que no les ayuda a dar ese paso para decirle, bueno, perdona, es que yo puedo pienso, estar ahí, puedo hacerlo muy bien. Yo pienso que el tema de la educación es tan importante y claro, si a un niño le estás educando de una manera desde pequeñito, oye, tú... ¿Está cambiando el currículum o no? Sí, claro que sí, y a la mujer le estás diciendo a la niña, oye, lo tuyo no es eso, lo tuyo eso no, olvídate, lo tuyo es esto otro. Hasta los regalos, hasta cuando llega la campaña de Navidad de Reyes, es tremendo que nadie diga nada. O sea, los niños salen jugando con determinados juegos y las niñas con otros. Entonces, a ver, esto al final es muy sutil, pero va calando. Entonces las niñas ya sienten que lo suyo no va por ahí, que lo suyo no es estar en puestos de responsabilidad, ni tener protagonismo, ni político. Y por eso es muy importante también la visibilidad de mujeres, porque es que vean ellos... Que vean, por ejemplo, en el mundo de la ciencia que hay científicas, porque la película de Figuras Ocultas, que no sé si la habéis visto, pues demuestra cómo mujeres, además afroamericanas, pues eran las que pudieron lanzar los cohetes a la NASA. Entonces quiero decirte que al final estaban ahí, que aunque tú en tu libro no las hayas incluido, estaban. Pero el problema es que nunca han sido visibles y eso hace que las nuevas generaciones, por eso me preocupaba el tema de los jóvenes, no lo perciban y esto se reproduzca. Virginia, me imagino que cuando dices si hemos conocido impostores, te refieres a impostores de verdad, no a hombres con síndrome. No. Vale. Hombres con síndrome no hay muchos, ¿no? Por eso, siempre pensamos que nos merecemos eso y más, ¿no? No sé si impostores. A mí la verdad es que lo del síndrome de la impostora, o sea, como palabra impostora me suena hasta feo, ¿no? O sea, porque puede tener unas connotaciones negativas, ¿no? Yo sí que he visto mucha incompetencia a mi alrededor y mucha incompetencia masculina, o sea, lo cual no quiere decir que los hombres sean por sistema unos incompetentes, pero posiblemente al haber mucho más hombres en puestos directivos es mucho más fácil percibir esa incompetencia, ¿no? Otra cosa que también he percibido, que me ha llamado mucho la atención a lo largo de los años, es cómo muchos hombres llegan a puestos de responsabilidad no tanto por sus méritos como por los colegas que son de fulanito o de menganito y cómo se manejan en los entornos laborales, que es algo de lo que nosotras solemos quedar fuera, pero quedamos fuera voluntariamente además, o sea, porque no queremos entrar en ese juego, o yo al menos, o sea, nunca me ha gustado, o sea, el juego de porque me arrimo a uno o a otro, llegas a algún sitio, y eso sí que se ve mucho en el entorno masculino. Muchas mujeres con potentes carreras profesionales lo son por herencia.
Y nos encontramos con que las Koplovis, la Patricia Botín, Cristina de Borbón, son mujeres que por herencia han ocupado un espacio. Y las revistas reproducen ese espacio. Y me temo que ese espacio no ayuda, ¿no?, a que las mujeres se identifiquen como merecedoras del espacio que ocupan por su propio esfuerzo. Y esas revistas siguen invariables, repitiendo el mismo esquema. Pero efectivamente, y además porque también se muestran como excepciones, ¿no? Se me había quedado en la cabeza algo que decía antes Mónica, con lo que yo estoy muy en desacuerdo, que es esa idea de que las mujeres somos más malas entre nosotras que los hombres y todo eso. Me parece peligrosísima, pero me parece que tiene... Con no ayudarnos cuando... Sí, pero me parece que tiene una base que tiene que ver con lo que está diciendo Juan Carlos, que es que como las mujeres ha sido excepcional que llegaran a los lugares, pues esa lógica de competitividad, cuando solo puede haber una, tiene todo el sentido, ¿no? Y eso se ha potenciado mucho también desde la mirada masculina para que no generemos redes. Pero eso tiene encima otra connotación, y es que hombres y mujeres hemos sido educados en una sociedad patriarcal, y las mujeres que no han hecho esa reflexión para tener una conciencia de género van a repetir el modelo que la sociedad patriarcal les ha dado. Claro. Entonces, por eso es necesario generar constante reflexión en las mujeres. Y quería apuntar una cosa pequeña con respecto a lo que tú dices y la imagen de cómo se nos percibe y cómo se nos educa. El Corte Inglés ayer denunciaba a una tuitera que ha sacado unas camisetas en las que pone feminista, le ha tachado el fem y le ha puesto fun. Es decir, ¿no? Tú mejor sé divertida en vez de estar reivindicando tus derechos, y eso tiene una mella muy fuerte en cómo se educa a nuestras chicas. Ay, el Corte Inglés, que poco ayuda a las cosas importantes. Nos hemos comido el tiempo. Quiero pediros en un minuto qué puede hacerse desde la política, desde la cultura, desde el periodismo, desde la universidad, para que las mujeres, ¿no?, sientan que merecen su éxito, su condición eficaz y su inteligencia. Empezamos contigo, Mónica. Bueno, yo ya lo he dicho, yo creo que es muy importante la educación. Pienso que la comunicación también es muy importante. Yo creo que los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en esto. Es muy importante el apoyo, esta palabra tan entre mujeres. Esto es importantísimo. Si las mujeres no nos aliamos y no reivindicamos pues simplemente una igualdad real, pues al final estamos desperdiciando mucho talento. Si es que al final la sociedad desperdicia talento y desperdicia pues mejorar nuestra sociedad. Entonces, bueno, pues yo pienso que eso es importante, y luego desde la política pues que las leyes se apliquen, por lo menos que se mejoren las leyes, pero las que hay, que se cumplan, porque es que no se cumplen. Muchas gracias. Virginia. Bueno, yo creo que lo primero sería aplicar una ley de igualdad que tenemos desde hace unos años, que es muy buena ley y que no se está aplicando en muchísimas cosas, ¿no? Para empezar, por ejemplo, en cómo se refleja el papel de las mujeres en los libros de texto, o sea, que sería un paso clave, o sea, en términos de educación, o sea, para que los niños vayan aprendiendo desde que son chiquititos que las mujeres también hemos hecho cosas a lo largo de la historia, no solo hemos cuidado de nuestros hijos y de nuestros mayores, ¿no? En segundo lugar, hay que abrir espacios, o sea, y hay que empezar a abrir los espacios a lo bestia, o sea, y si no se abren los espacios, los tendremos que abrir nosotras. Creo que estamos en un momento importantísimo, o sea, creo que el 15M consiguió que se empezara a hablar de feminismos. Eso antes no ocurría, y ahora cada vez más mujeres nos reivindicamos como feministas con una naturalidad que es la que tiene que ser. Cada vez más hombres os reivindicáis como feministas, y eso es una brecha que abrimos, o sea, que es fundamental. Entonces hay que aprovechar esa brecha para hacer así, o sea, y empezar a abrir y a entrar. Y cuando no nos dejen, como ya va a haber más mujeres, o sea, las cosas van a estar más fáciles. Yo sí que creo en las políticas de cuotas, o sea, y creo en las cuotas en todos los ámbitos. Creo que es una medida temporal, que es un instrumento para llegar a otras cosas, pero que hoy por hoy es fundamental. Y desde luego, para poder conciliar de una forma razonable, efectivamente los permisos de paternidad tienen que ser obligatorios, y será la única manera que cuando las mujeres lleguemos a ocupar los puestos de responsabilidad, que tengamos una organización del trabajo más razonable y más racional. O sea, cuando una mujer es directiva, yo por ejemplo reuniones por la tarde no hago. O sea, no hago reuniones por la tarde porque entiendo que yo tengo mi vida también y la gente tiene la suya, ¿no? Entonces son formas de trabajo que, bueno, que cuando están los hombres asumen que salen a las 11 de la noche del trabajo o a las 12 o lo que sea. Me da igual tener hijos o no. Yo no quiero llegar a mi casa a las 12 de la noche. Ya he trabajado suficiente. Gracias, Virginia. Isabel. A ver, a mí me parece fundamental, porque es el ámbito en el que trabajo, la comunicación. La comunicación tiene que cambiar, tiene que revalorar el papel y la imagen de las mujeres que transmite.
en todos los ámbitos, los medios de comunicación, el cine, las artes en general, tienen que replantearse que esto es una cuestión también de responsabilidad social, ¿no? Hemos estado trabajando siempre con una estética, pues tenemos que pasar a la ética, porque la igualdad también tiene que pasar porque quienes informan, quienes crean imagen, sean conscientes de ese cambio. En materia de informativos, por ejemplo, se ha trabajado mucho sobre cómo se informa con respecto a la violencia de género, pero se nos ha quedado colgando que todas las desigualdades previas que son causantes de esa violencia no se están comunicando bien. Pero ahora tenemos que dar el salto al resto de las programaciones, porque yo luego puedo hacer un telediario fabuloso, pero si a la hora siguiente tengo una serie que me sigue reproduciendo estereotipos, me sigue diciendo que las mujeres tenemos que dedicarnos a estudiar carreras feminizadas y los hombres serán los grandes empresarios y los grandes ingenieros, vamos a seguir reforzando esto. Entonces, esa parte es fundamental. El trabajo de la publicidad, como otro ámbito de la comunicación, es clave. No podemos seguir manejando una publicidad que refuerza estereotipos. Además, porque lo que tú decías, las mujeres tenemos el 84% de la decisión final de compra y yo no voy a comprar una marca que en su publicidad me margina, me lastima, me sexualiza. Te hace sentirte mal. Exacto, entonces ese cambio hay que darlo porque al final la comunicación construye pensamiento. Muchas gracias. Laura. Me sumo completamente a todo lo que se ha dicho, la educación, la comunicación, por supuesto, esas leyes, los permisos fundamentales, que los permisos de paternidad y maternidad sean obligatorios. Aparte de esto, muy importante, la visibilización de las mujeres que hacen cosas, que las han hecho en la historia y que las hacen ahora. Tener referentes, tener genealogías, que las niñas sepan, como decía aquella, que pueden ser alcaldesas, ¿no? Que pueden ser poetas, cineastas o ingenieras. Más allá de las cuotas, aunque con mucha importancia para las cuotas, los mecanismos para que realmente el acceso sea igual, para que podamos, cuando vemos esa posibilidad de la cuota, haber tenido el acceso a ella y poder llegar a esos puestos. El mutuo apoyo, las redes de mujeres, las formas distintas de hacer cuando se llega a los puestos de responsabilidad. Yo también soy las que al equipo le pide que a partir de determinada hora, si puede esperar a mañana, que espere. Y el paso atrás de algunos hombres para que todo esto sea posible. Muchísimas gracias. Cuando yo le pedí a mi padre que me enseñara a nadar, me agarró por una pata y por un brazo y me echó a la mitad de la piscina. Cuando le pedí a mi madre que me enseñara a montar en bicicleta, si yo iba solo me dejaba, pero si me iba a caer, me agarraba. Seguramente es la diferencia entre una política paternalista y una política maternalista. El pensamiento moderno, ese que está dentro de todas nuestras cabezas, aunque no nos demos cuenta, es muy militarista, es muy ejecutor. Es un pensamiento que lo que busca es conseguir metas y se olvida, por ejemplo, hoy, mayo 2017, de los cuidados. Sin los cuidados no existiría nada de lo que estamos viviendo a día de hoy. Y los cuidados son cosas de las mujeres, esas que son capaces de hacer muchas más cosas, además de ocuparse de las tareas de los cuidados. Por tanto, cuando ustedes, mujeres, se sientan impostoras, piensen que son bastante más importantes, seguro, que muchos de nosotros, que han llegado a donde han llegado haciendo el doble, el triple, el cuádruple de lo que necesitamos nosotros para llegar. Y que en esa construcción de debilidad, insisto, de los blancos sobre los negros, de los ricos sobre los pobres, de los heterosexuales sobre los homosexuales y, por supuesto, de los hombres sobre las mujeres, en esa construcción de debilidad es donde está la real impostura. Ojalá lo hayamos explicado hoy en esta tuerca, que para eso ya saben ustedes, somos la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.